Eso. ¿No? Bueno, hoy vamos a hablar de El hombre divino de María Zambrano. ¿Qué tal les parece? Bueno, pues una de las cosas que estábamos hablando era que estaba esta diferenciación entre lo sagrado y lo divino, que nos pareció como parte central del texto y que pues a lo largo del texto intenta definir esa separación entre lo sagrado y lo divino, que pues es muy interesante ver esa separación. Creo que eso no lo habíamos como detallado casi, ¿no? O sea, para mí hasta el momento lo sagrado y lo divino eran casi lo mismo, pero pues ya después de ese texto lo sagrado es como eso que se construye para alabar o respetar a lo divino. Sí, como, o sea, lo sagrado es como ya la connotación que se le da a un lugar y lo Sí, divino ya es como, en el texto lo definen como referencia a lo que es no humano, como los dioses, como ahí también ponían un ejemplo como el día y la noche, como todo esto que pues no es construido o pues dado como por el humano. Mm. tal cual, lo sagrado vendría siendo como la unión entre, pues, el espacio donde se puede generar esa unión entre lo humano y lo divino. Es que al mismo tiempo como que dice que cuando se destruye el templo, como que queda solo lo sagrado, ¿no? Como Ujú. si fuera No, algo claro, más. solo lo divino, creo. Pero lo divino, Cuando, No, es o que sea, lo elegí una otra vez y dice sagrado, pero no sé, sí, me confundo. Ujú. Voy a sí, buscarlo. eso fue otra parte chévere del texto, que como que siempre encontramos el inicio del templo y bueno, todo esto. Y acá narra como desde el origen, como donde tiene el espacio divino, lo sagrado, donde se construye todo esto. Luego está como el uso del templo y luego está pum, la destrucción del templo y Mm. lo que queda después de eso. Y de Roberta, cuando pasa por olvido del humano, o sea, como que lo dejan de usar y eso, pues queda envuelto en el tiempo, como, no sé, temporalmente queda pues estático, pero pierde ese significado. Y Mm. solo queda lo sagrado. Sí, creo que es lo sagrado porque lo que entendí yo fue como que cuando el templo se destruye, queda liberado de su forma arquitectónica para poder, o sea, como que lo divino es lo terrenal, lo sagrado es, o sea, como que en el momento en el que se destruye el templo, entonces el templo queda liberado de su forma arquitectónica y continúa siendo sagrado, pero ya no tiene esa manifestación divina en la tierra. Sí, dice que eso me como Hasta pareció, le sacan la estatua. dice así la destrucción del templo libera lo divino contenido en su interior, imperante en la estatua del Dios, definido por la arquitectura misma. Exacto. Entonces, creo que libera lo divino y queda lo sagrado, ¿no? No sé, Sí, o sea, lo entendí quedaría así. lo sagrado que es prácticamente lo humano divino en la tierra. Creo que nos estamos contradiciendo entre todas. Pero Sí, yo puede la ser. verdad, yo Sí, lo sí. entiendo como que o sea, cuando el tiempo le quita o sea, como la arquitectura es propia del humano, cuando el tiempo pasa se quita esa parte humana, que sería lo arquitectónico, como la arquitectura, y lo que yo entiendo del texto, según lo que acaba de leer Roberta, yo entiendo que, o sea, se queda lo divino del Ok. templo y que No, lo sagrado es la mezcla entre lo humano y lo divino. Eso sí, es lo que yo entiendo, exacto. pero pues eso es lo que yo entendí el texto, pero no sé. O claro, sea, quedaría lo a- sagrado, porque es exactamente eso, la unión entre lo divino y lo humano, O donde sea, queda para mí la quedaría lo diferencia. divino porque lo humano se va y entonces ya queda solamente lo divino, porque lo humano no puede ser divino. Eso no No, sé, es es lo todo que lo entendí. natural, o sea, todo lo no humano, lo que sea, por ejemplo, lo que decían ahí los dioses, es como todo eso. Todo lo espiritual. pero es que yo lo que entendí, lo que también me parecía como particular y curioso del texto es que entendí que lo divino era la manifestación terrenal, o sea, lo humano interpretando lo sagrado, y en algún momento dice como,
que a través de un mensaje divino, o sea, que lo sagrado es esto misterioso que no logramos entender y a través de un mensaje divino, entonces hay unos pocos cuantos que están elegidos para recibir este mensaje y que utilizan eso para gobernar y para ejercer algún poder sobre los demás. Entonces siento que lo divino es como lo sagrado cuando los humanos lo tergiversan o le dan, o sea, así como que le dan otro significado. Y me preguntaba si entonces ahí es cuando arrancan las guerras. O sea, como si cuando se empiezan a hacer estas divisiones entre sagrado y divino, o sea, como por qué la necesidad de hacer esas distinciones, ahí es donde arranca la guerra. Antes de los griegos, ¿no? Como pensando un poco en el neolítico. Ujú. Pero, digamos, de acuerdo a como diría Fabio la definición de un diccionario chiquito, lo sagrado es que aquello que está dedicado a una divinidad o a su culto y que está relacionado con esta divinidad, con la religión o sus misterios, por lo cual merece respeto excepcional y no puede ser ofendido. O sea, lo sagrado, digamos, es como lo que construimos para lo divino. Pero Exacto, o sea, lo sagrado está como precisamente creado por lo humano a partir pensando en eso, en lo divino. Ujú. ok, Entonces, dependiendo de cómo cada uno lo interprete, dijo Manuela, cada uno tiene su Dios, por decir así, pero digamos que seguiría siendo como el mismo, pero dependiendo de la interpretación de cada uno. entonces de pronto sí es al revés. Y nace la Pues yo, por colonización. ejemplo, en la cita que estaba leyendo Roberta, yo en esa cita entiendo que precisamente cómo se va la parte arquitectónica, cómo se va lo humano, deja salir lo divino, es decir, ya no está siendo encarcelado o lo que sea por Ujú. humano, sino Es que que al mismo solamente está lo tiempo, divino. es que yo lo entendí al revés, solo porque como hay también esta diferencia entre templo como el Partenón y los templos que pero están abajo, como como el oráculo de Delphi, esas cosas como que tenías que ir como abajo y que esta cosa después se pierde y como que los templos como el Partenón son más asociados a la divinidad y entonces sentía que lo sagrado era algo más indefinido y lo divino lo más arquitectónico y cuando se va lo arquitectónico justamente queda lo sagrado, lo entendí así, pero también al revés, como creo que pueden ser los dos, no sé. Es que hay también, hay como un pedazo en el que dice que cuando se destruye el templo, o sea, como que sigue usándose y sigue todo, pero se destruye por alguna razón, lo divino envuelve con su belleza, con su cosa sagrada, con todo esto, eh, el templo y pues que se ve divino y todo eso. Pero cuando es olvidado, lo divino lo abandona y queda lo sagrado. Mm. Ujú. Va a tocar que Fabio nos solucione esta confusión. Sí. Sí, Eh, porque la verdad para mí fue una lectura muy confusa. O sea, no quedé como con la claridad de, o sea, tengo la